Este es un Ford GT de 2005 y, de hecho, es mi Ford GT de 2005. Lo compré el fin de semana y es lo más loco que he hecho en mi vida. Hoy hablaré de ello, luego te llevaré por un recorrido por él y a partir de ahora te informaré sobre las actualizaciones sobre mi Ford GT en un segundo canal que traeremos próximamente, así que muy atentos a lo que viene. Primero, empecemos con la pregunta obvia. ¿Por qué compré un Ford GT de 2005? Y la respuesta es simple, porque es uno de los mejores coches que he conducido en mi vida. En la secundaria, en 2005, estaba en la escuela cuando salió y recuerdo haber pensado que era increíblemente genial, pero también asumí que probablemente solo era bonito. Y presumiblemente terrible para conducir porque era un Ford GT de 2005 y también estaban haciendo esto. Pero hace un tiempo fui a Toronto a manejar un Ford GT que le pertenecía a mi amigo Shaq y grabé un vídeo con él para mi canal. Me sorprendió descubrir que en realidad es un coche increíble. La sensación de la dirección es asombrosa, la aceleración es fantástica, la experiencia de manejo es maravillosa, la acción del cambio, el embrague, son perfectos. Fue una mejora dramática en comparación con otros coches exóticos de su época, como el Ferrari F430, el 550, el Lamborghini Gallardo, incluso el Porsche 911 Turbo. No podía creer que el mejor coche exótico de mediados de los 2000, salvo el Carrera GT, viniera de un Ford de mediados de los 2000. Pero así fue, y desde entonces he querido uno de estos, pero los precios me habían mantenido alejado. Verás, el Ford GT de esta generación varía entre los 200.000 en los extremos más bajos hasta alrededor de 500.000 por uno de esos modelos Heritage Edition, con los colores Gold Blue y Orange y sin kilómetros en él. Este está en el extremo más bajo de ese espectro, pero sigue siendo una cantidad increíble de dinero para mí. Digo esto porque quiero enfatizar lo grande que fue esta decisión para mí. Hoy en día los youtubers de coches parecen comprar coches exóticos nuevos cada semana y parecen gravitar hacia el sabor del mes, lo que sea que esté de moda en McLaren o Lamborghini en ese momento. Y eso está bien, me encanta ver esos vídeos, creo que todos son interesantes y divertidos, pero no soy yo. He estado agobiado con esta decisión durante los últimos meses. Y no te puedo decir cuántas noches sin dormir tuve tratando de decidir si realmente era aceptable gastar tanto dinero en un coche. Nunca había hecho algo como esto antes y no crecí en este tipo de ambiente. Cuando era niño mi papá tenía un Toyota Camry y mi mamá un Isuzu Rodeo. Este tipo de cosas es completamente ajeno a mí y nunca he gastado tanto dinero en nada. Dicho esto, hubo un factor importante que hizo que esta decisión fuera un poco más fácil para mí. En 2005 el precio original de este coche era alrededor de $150.000 y hoy en día incluso un coche con historial de accidentes parece venderse por unos $200.000. Estos coches nunca han bajado realmente de valor y siento que este es un coche que puedo comprar y disfrutar durante un tiempo, ya sea corto o largo, y no perdería mucho dinero por depreciación. Considera esto, si el dueño de este coche en lugar de eso hubiera comprado un Ford Explorer de 2005, habría gastado unos $35.000 en el Explorer y hoy en día no valdría prácticamente nada. En cambio gastó $150.000 en este y subió de valor. De hecho, le habría costado mucho más tener un Ford Explorer que un Ford GT. Y ese no fue el único factor que consideré. Otro es el hecho de que este coche es inusualmente confiable para un supercoche. En última instancia es un Ford con piezas de Ford y un motor de Ford. Mucho de eso, por supuesto, es especializado, pero este coche no es tan frágil como la mayoría de los coches exóticos. Y no espero que sea tan temperamental ni tan difícil de tratar como muchos otros coches exóticos italianos. Y luego, por supuesto, está el hecho de que vivo de forma bastante sencilla. No uso relojes ni joyas. Cuando viajo me quedo en West Western y en Airbnbs. No voy a clubs ni bebo en absoluto y bueno, ya conoces mis ropas. No es que use lo más caro que digamos. Así que con todo eso en mente pensé que tal vez era hora de disfrutar un poco. Pero el factor más importante que me hizo decidir a comprar el Ford GT es el hecho de que francamente me encanta el Ford GT. Este coche es muy impresionante, dulce para conducir y muy divertido. Y con eso, déjame llevarte en un pequeño recorrido por mi GT.
Como puedes ver, mi GT es de color azul oscuro con rayas blancas. Tiene alrededor de 50.000 kilómetros, aunque ya le hice 200 kilómetros en el primer día con él, así que va a seguir subiendo. Compré este coche al dueño original, Karl Brauer, quien lo compró en agosto de 2005 nuevo. Aquí está el clip con la puesta en escena menos preparada de la historia que hay, donde Karl me entrega oficialmente las llaves de mi Ford GT después de 13 años de ser su dueño. Curiosamente, conocí al dueño original de este coche y ya había manejado este coche antes. Karl trabajaba conmigo en Autotrader. Supervisaba muchas de las cosas que hacía para Autotrader. Grabé un vídeo con el Dodge Demon de Karl hace un tiempo y de hecho filmé una comparación entre el nuevo GT y el antiguo GT, en Utah y también hace unos años. Karl ha documentado la historia de este coche desde el primer día en su sitio web, karlbrauer.com. Básicamente ha cubierto todo lo importante que le ha sucedido a este coche desde que lo compró nuevo en el concesionario con 11 kilómetros hace 19 años. En fin, ahora pasamos a algunas de las características interesantes y no quiero mostrarte todo, ya que le hice un vídeo con los detalles. Además, tengo muchas otras cosas que contarte en Dodge de Muro Español, pero sí que te mostraré algunas de las cosas que hacen interesante al GT, empezando por las aperturas. Voy a comenzar con el frente y obviamente el motor está en la parte trasera, así que en el frente hay un compartimento de almacenamiento y acceder a él es raro. Fácilmente puedes presionar un botón en el control remoto, se abre y es la forma más fácil de hacerlo, pero también hay un modo difícil. Para eso tienes que meter la llave en este agujero en el guardabarros, girarla y luego tirar de esta palanca. La palanca la libera, pero en realidad tienes que mantener la palanca levantada mientras vas aquí y al mismo tiempo abres el compartimento delantero, lo cual es muy molesto. Quizás te preguntes qué hay exactamente en el compartimento delantero y la respuesta es no mucho. Al menos no mucho en términos de almacenamiento, no puedes poner nada aquí. Claramente este no es un vehículo hecho para largos viajes en carretera con grandes maletas, pero podrías meter una pequeña bolsa si quisieras hacer unos días de viaje con tu Ford GT. Pasemos a la puerta de combustible, que también es un artículo inusual que se abre de manera especial en el GT. Una vez más, tomas tu llave y la metes en el agujero de la aleta, la giras y puedes ver que eso hace algo, pero no abre la puerta del combustible. Eso es porque tienes que girar y nuevamente tiras de esta palanca y entonces la puerta del combustible se abre y puedes poner gasolina en tu Ford GT. Pero probablemente el artículo más interesante para abrir en todo el coche es la tapa del motor, que tiene un proceso un poco inusual. Para empezar, al abrirla, la palanca no está ubicada en el área del pie del conductor como en la mayoría de los coches. En cambio está en el techo entre los dos asientos, que por supuesto es justo donde se abre. Una vez que llegas a este punto, tienes que levantarla un poco, pero luego hay algo más que debes hacer. Eso es porque este coche tiene una palanca individual a cada lado, dos en total, una aquí y otra allí. Y luego lo que se supone que debes hacer es liberar una, luego caminar alrededor y liberar la otra. O más apropiadamente, se supone que deberías usar dos personas para abrir la tapa del motor de tu Ford GT. Afortunadamente, el dueño anterior instaló una modificación donde hay una barra que conecta las dos palancas. Solo empujas la barra hacia abajo y entonces puedes abrir la tapa del motor tú mismo, revelando el enorme V8 aquí en el Ford GT. Y cuando tienes la tapa del motor abierta se ve muy genial. Es como si estuvieras quitando una enorme parte de la carrocería del coche. Es como si lo estuvieras reduciendo a lo esencial, a lo que realmente necesita para moverse. Pero incluso con la tapa del motor abierta notarás que esta parte trasera permanece en su lugar, lo cual parece una decisión algo inusual. Y de hecho, los coches de carreras Ford GT40 originales de la década de los 60, cuando abría su tapa del motor, toda la carcasa trasera y superior se levantaba, incluso esta parte. Así que ¿por qué Ford dejó esto así? Pues por regulación, las luces traseras y las luces de freno no pueden estar en una pieza que se mueva. Y como resultado, la tapa del motor se levanta, pero esta parte tuvo que permanecer en su lugar porque obviamente querían ponerle luces de freno al coche. Así que las luces de freno tuvieron que quedarse en su lugar y lo hicieron. Nuestro siguiente detalle interesante del GT tiene que ver con los faros. Ford fabricó el GT para conmemorar su 100 aniversario a principios de los 2000. Y como puedes ver hay un pequeño 100 en los faros, una franja en el costado y las luces son los dos ceros. Se suponía que los faros serían como un huevo de Pascua que dice 100 para el 100 cumpleaños de Ford, lo cual era bastante genial. El problema es que el coche es simétrico, así que en el otro lado dice 001 en lugar de 100, pero si miras el coche y desde el conductor verás el huevo de Pascua del 100 aniversario. Voy a pasar al interior del GT, donde hay un par de detalles interesantes.
comenzando con las puertas, que tienen techos en ellas. Ya contaré algo sobre esto en lo que traeremos próximamente, centrándonos en las puertas, pero basta decir que son muy raras. En el interior hay algunas cosas que son un poco desafortunadas y hay otras que son absolutamente fantásticas. Las malas están principalmente relacionadas con las partes compartidas de Ford. Obviamente, este era un coche caro en 2005 y es aún más caro ahora. Y es un poco gracioso ver, por ejemplo, que la palanca del intermitente proviene directamente de un Ford Focus. Lo mismo con la palanca del limpiaparabrisas, ni siquiera se molestaron en hacer unas únicas para el Ford GT. Lo mismo pasa con los interruptores de las ventanas, son exactamente lo que habrías encontrado en un producto Ford promedio del 2005. Pero mi favorito es el control remoto. Tiene el mismo control remoto cuadrado que usabas en el Ford Explorer y muchos otros Ford de esta época. Así que hay algunas cosas que te recuerdan que, aunque estés en un supercoche loco y genial de producción limitada, en última instancia es un Ford. Pero dicho esto, también hay un montón de cosas geniales en este interior, empezando por los controles del clima que están montados en la consola central. Y puedes ver que hay estos botones ideales plateados flotando aquí. No tienen ningún plástico feo a su alrededor, son muy geniales, únicos para el GT y se sienten muy bien. Los presionas y los mueves y son muy geniales. Lo mismo pasa con la palanca de cambios, que tiene esa misma temática plateada, y el freno de mano. Pero lo que más me gusta personalmente en este interior son estos 5 interruptores de palanca para las luces, las antinieblas, el regulador de intensidad interior. Todas se ven absolutamente geniales, se supone que son una especie de retroceso a los viejos GT. Pero también se sienten muy bien al tocarlos y presionarlos, y tengo que admitir que a veces cuando voy conduciendo pongo las luces de emergencia por un momento solo para sentir cómo se sienten. Probablemente el mayor inconveniente en el interior, sin embargo, son los asientos. Ford hizo estos asientos con estos pequeños agujeros para que parecieran los asientos de carrera antiguos, y lo logran, los asientos se ven realmente bien. El problema es que cada uno de esos agujeros son de plástico, así que cuando te sientas en los asientos es muy incómodo para la espalda. Hay una razón por la que a la gente le gustan los asientos de cuero con mucho soporte y acolchado, en lugar de agujeros como estos. Pero aún así, eso es lo que tienes, y sinceramente ya he dicho antes y lo diré de nuevo, si tener una almohada y ponerla detrás de tu espalda es el mayor problema con este coche, sinceramente tienes un muy buen coche en tus manos. Pues esos son algunos de los detalles del GT, y ahora te llevaré en un pequeño paseo en él. Bien, conduciendo el GT. He querido conducir mi propio GT durante años y no puedo creer que lo esté haciendo. Notarás que el dueño anterior instaló un pequeño micrófono Bluetooth. ¿Hola a todos? No es para eso. Lo que creo que más me gusta del GT es que es manejable y fácil de conducir, pero sigue siendo una locura. Cuando digo que es manejable y fácil, lo que quiero decir es que es un Ford en el interior, en el sentido de que tiene un aire acondicionado de un Ford y ya sabes, las palancas intermitentes. Son de apariencia barata, pero son de Ford y todo esto funciona como esperas en un coche normal porque Ford no sabía hacer nada diferente. No iban a hacer compromisos porque la gente no se lo perdonaría. El embrague es muy fácil, pero aún tiene suficiente sensación para que sea divertido. Y eso es perfecto. Y la palanca de cambios de este coche es increíble. Este coche tiene una palanca de cambios de recorrido corto, que fue lo que Ford pretendía poner de fábrica, pero se consideró demasiado cara, así que la quitaron y la hicieron una opción de Ford Racing. Y el dueño de este coche, como la mayoría de los dueños del GT, instaló la de recorrido corto, pero incluso la estándar no corta se siente muy increíble. Ambas se sienten geniales, encajan perfectamente en su lugar. Es como los modelos de Porsche más perfectos y ellos hacen las palancas de cambio mejor que casi cualquiera. Pero en cuanto al manejo, el escenario está preparado, es fácil de conducir, la palanca de cambios es muy satisfactoria de usar, el interior, todo funciona. Pero miras el exterior y es más loco que cualquier otro exótico que conozcas de esa época. Quiero decir, es un coche real, no es un coche conceptual, es una locura y por supuesto también es increíblemente rápido. De fábrica tenía 550 caballos, prácticamente todos los dueños del GT instalaron una polea de supercargador y reprograman la ECU para obtener un poco más de potencia. Este también la tiene, así que está produciendo entre 680 y 700 caballos, algo por ahí. Enormemente rápido. Y personalmente le tengo miedo al coche. Francamente es el Porsche Carrera GT del pobre.
Obviamente no es un coche para pobres en absoluto, dado lo que cuesta, pero un Carrera GT cuesta $900.000 más o menos por ahí, y yo no puedo permitirme uno de esos y probablemente nunca podré. Así que este es como lo siguiente mejor. Misma época, también es de motor central, también es único de una generación, pero dicho esto, definitivamente le tengo miedo. Toda esta potencia, sin control de tracción, hay que tener cuidado y yo voy a tener cuidado. Creo que pasaré los primeros meses con este coche tomándomelo con mucha calma y conociendo. Pero no necesitas conducirlo a fondo para que este coche te deje satisfecho. Acelerarlo un poco puedes sentir lo monstruoso que es el torque. Vas pasando las marchas con esta maravillosa palanca y el embrague. Y la dirección es increíble. He conducido 1.000.000 de Ferraris 430, se conducen de manera similar, pero no son manuales. El 430, que era el competidor de este, tenía una dirección tan ligera que, aunque era muy buena, era tan ligera que se sentía como un Lexus. Honestamente, simplemente no era lo correcto. Este tiene una dirección más pesada, tiene una dirección más precisa. Ford logró, de alguna manera, superar a Ferrari, lo cual es algo gracioso si conoces la historia del GT y el GT40. He tenido muchos coches raros, tuve un Ferrari, el 360, pero también he tenido básicamente de todo, desde un Prius hasta un Aston Martin, un Land Rover, varios de ellos, un M3, de todo. Y no digo que sea genial solo porque lo tengo porque lo es. Fui a comprar este coche porque he conducido muchas cosas y para mí, este ofrece una experiencia que francamente la mayoría de los demás no ofrecen, incluso otros coches de esta época. Y la cereza del pastel, por supuesto, es que no está perdiendo valor. Y para mí, personalmente, creo que una de las grandes razones por las que este coche no está perdiendo valor y nunca lo ha hecho es por esta tremenda experiencia de conducción. Creo que ha sido recompensado en el mercado secundario porque a la gente simplemente le encanta conducirlo. Específicamente quería un coche con algo de kilometraje. 50.000 kilómetros es mucho para uno de estos. Quería específicamente un coche que hubiera sido conducido porque planeo conducirlo mucho. Ya le he hecho 230 kilómetros y no quería un coche por el que tuviera que pagar una prima por tener pocos kilómetros originales y luego si lo conduzco mucho perdería todo ese valor. El objetivo de este es que mantiene su valor y no quería que estuviera guardado en mi garaje manteniendo su valor. Quería conducirlo y pagar un poco menos y tener parte de ese valor reducido yo mismo. He estado ansioso por comprar este coche casi desde que descubrí el precio, en realidad por 2 meses previos a eso. Y ya te he dicho que la semana anterior no podía dormir. Estaba como, y no por emoción, más bien pensando, ¿es lo correcto? ¿Lo he hecho bien? ¿Es inteligente? Y tengo que decir que me siento bien y me alegra haberlo hecho, me siento mejor al respecto, siento que sí, que es una pasada. Y voy a tenerlo por mucho tiempo y simplemente voy a disfrutarlo. Ese ha sido mi Ford GT, mi último coche Dodge. Para los coches Dodge anteriores, siempre hice una encuesta y os pedía que me ayudarais a elegir el próximo. Luego tomaba todas las sugerencias y las veía, y elegía las más populares hasta finalmente comprar el coche. Tal vez te estés preguntando por qué no lo hice esta vez, y la respuesta simple es que eso no funciona muy bien. Quiero decir, este es un gráfico de las vistas de los vídeos con mi Aston Martin a lo largo del tiempo. ¿Ves cómo empiezan a bajar un poco? Eso es porque realmente no importa qué coche compre un youtuber. La audiencia está muy involucrada en los primeros vídeos, pero luego eventualmente pierden el interés y quieren ver algo más. Y no solo me pasa a mí. Mira el caso de Hobby Garage y su Rolls Royce Phantom. Sus 2 primeros vídeos con este coche fueron súper populares, pero los siguientes 2 no tuvieron ni de cerca la misma cantidad de vistas. Ni siquiera llegaron a la mitad. Y es la misma historia con el Lamborghini barato de Tavares. Hace también un tiempo el interés estaba por las nubes, pero con el tiempo simplemente ha disminuido como todo lo demás. La gente pierde el interés, así que pensé, en lugar de preguntaros ¿qué coche quieres ver?, mejor comprar uno que quiero yo tener. Y de esa manera, cuando os aburráis, no estaré manejando un coche que me hicieron comprar, en cambio, estaré manejando un coche que quería de verdad. En este caso, un coche que siempre he querido. Y es precisamente eso. Así que ahora es el momento de divertirme en mi nuevo coche. Nos vemos.